La serie es Evangelio de Mateo. El tema, los mansos. La cita, Mateo capítulo 5, versículo 5. La fecha, hoy estamos a domingo 15 de octubre del año 2023. Y predica Elías, siervo de Jesucristo. Recuerde que estamos grabando, ¿sí? Así que les pedimos que si usted, pues también hubo un tiempo para ir al sanitario, trate de no salir, solamente pueden salir pues las personas mayores, o los que están enfermos, o los que tienen bebés también, ¿verdad? Los demás, pues no vamos a tardar mucho, así que les pido paciencia, por favor. Y bueno, para comenzar el tema, quiero comenzar haciendo una pregunta. Y la pregunta que quiero hacer es la siguiente. Como introducción, quiero hacer una pregunta. Cuando en una entrevista de trabajo te preguntan cuáles son tus cualidades, ¿qué respondes? A ver, vamos a ver, me gustaría que me apoyaran ustedes. Si tú vas a una entrevista de trabajo y te preguntan ahí, ¿cuáles son tus cualidades? ¿Qué respondes regularmente? A ver, José Juan. Supongamos que pierdes la chamba. Supongamos. Dios no lo permita. Pero y vas a pedir y luego te dicen, ¿cuáles son sus cualidades, joven? Pues, bueno, siempre van a estar orientadas hacia el perfil que estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado en un call center y pues ahí... Sí. Bueno, siempre es orientada hacia el puesto que buscas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo del call center. Yo voy a un call center y me dicen, ¿qué habilidades tiene? Le digo, pues tengo habla fluida, por ejemplo, tengo buen trato con el cliente, digamos, escucha activa para saber qué es lo que quiere el cliente, cosas de esas. O sea, cualidades que pueden servir para ese puesto. A ver, ¿quién más? Judy, cuando fuiste a solicitar trabajo y te pidió, ¿cuáles son sus cualidades, señorita? Pues trabajo en equipo, responsabilidad, eficiencia, se hacer manuales de organización de toda la empresa. También utilizar algunos programas de la computadora. Contratar. Ok, cuando tú vas a pedir un trabajo, ¿cuáles son tus cualidades, Jenny? Convencimiento, ser activa. Ok, bueno, pues, ¿cuáles son? Si nos dicen, a ver, joven, por favor, apúntenos allí o contéstenos, ¿cuáles son las cualidades? ¿A usted se le ocurriría, por ejemplo, contestar, soy manso y humilde? Le diría, ¿qué es eso, mijo? Esas cualidades no sirven en esta empresa. Probablemente, ¿no? Muy probablemente. Lo digo porque nadie pondría eso como una cualidad, ¿verdad? Eficiente, trabajo en equipo, pondríamos muchas cosas, pero no pondríamos que somos ¿qué? Mansos y humildes de corazón. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque el mundo nos ha hecho creer que son cosas que no sirven. ¿Sí o no? Para hacer dinero, eso no sirve. Podría pensar. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de la mansedumbre? Bienaventurados, ¿qué? Los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán Porque ellos recibirán, ¿qué recibirán? ¿Hay recompensa según la Biblia por ser manso? ¿Sí? Alguien decía la India María, mansa, pero no mensa.
¿Sí o no? ¿Verdad? Mi mamita también llegó a decir, soy mansa, pero no mensa, hijo. ¿Verdad? Entonces, la Biblia el versículo que acabamos de leer nos dice, bienaventurados los mansos, ¿sí? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo que está citando nuestro Señor Jesucristo está basado en un salmo, por ejemplo, el Salmo 37:11, lo voy a leer, y dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Quiénes heredarán la tierra? Los mansos. Los mansos. ¿Ok? Entonces, para este mundo, que tú pongas en tu perfil que eres manso y humilde, no te contratan, no sirve. No es para este mundo, ¿verdad? Pero Jesús viene pues ahora sí que viene a enseñarnos cosas precisamente muy diferentes. Entonces, en la biografía de los conquistadores, ¿sí? Eran tenaces, aguerridos, no se daban por vencidos. Cuando tú lees la biografía de los conquistadores, si lees la biografía de Alejandro el Magno, Alejandro Grande, ¿sí? Si lees la biografía de los Césares, ¿sí? Si lees la biografía de Lenin, de todos esos líderes, nunca jamás en su biografía de estos líderes conocidos o conquistadores va a aparecer que eran ¿qué? Mansos. Porque según el mundo y según la historia, no son los mansos, ¿sí? No son los mansos los que poseen la tierra, ¿o sí? ¿Sí son los mansos? No, son quienes, los guerreros, los que a base de derramamiento de ¿qué? De sangre, de la espada, de la fuerza, de la imposición, ¿sí o no? Son los que heredan ¿qué? La tierra. Ahí vemos nosotros el conflicto palestino, ¿sí? Es a través de ¿qué? De un bombardeo, donde Israel bombardea ¿a quién? La franja de Gaza, ¿sí o no? Iba imponiéndose con fuerza, iba derribando casas, iba matando a niños, iba matando a mujeres, y les corta el agua, y les corta la electricidad, y les corta los alimentos, y ahora ellos están haciendo un holocausto, y esta base de ¿qué? De la fuerza, de la guerra. Nunca en la biografía de los conquistadores vamos a ver que eran ¿qué? Mansos y humildes de corazón. Pero Jesús viene a decir, bienaventurados los mansos, ¿ok? Entonces son los guerreros los que regularmente toman el botín, son los guerreros los que regularmente se quedan con la tierra. Pero Jesús viene a decir, no va a ser así en nuestro reino, no va a ser así en el reino de mi Padre, no va a ser así en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos son los mansos, los que van tiempo futuro, ¿a qué? A heredar la tierra. Ahora, los judíos entendían de qué les estaba hablando, porque Moisés les había hecho la promesa de parte de Dios que ellos iban ¿a qué? A heredar la tierra prometida. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. ¿Qué iban a heredar? La tierra prometida. ¿Y cómo llegaron a conquistar ellos la tierra prometida? A través de la fuerza. ¿A través de qué? La fuerza. De la fuerza, de la espada. Entonces cuando Jesús viene, no está diciendo que va a ser a través de la fuerza, está diciendo que va a ser a través de la espada, a través de la guerra. Jesús está diciendo, bienaventurados o felices van a volverse ¿quiénes? Los que son mansos, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son los mansos? Jesús dice de sí mismo que Él es manso. La Biblia dice acerca de Moisés que Él era ¿qué? Manso. ¿Qué dice Jesús? Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ok? El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo dice, ustedes, a sus discípulos, a sus alumnos, y si nosotros somos discípulos de Jesús, también nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, tú también tienes que ser manso. ¿Ok? Tienes que aprender ¿de quién? De mí. Tú no puedes aprender esto de los líderes mundiales, ¿verdad que no?
Tú no puedes aprender esto a través de los presidentes o de los reyes de este mundo. Jesús dice, no lo vas a aprender ahí. ¿Quieres aprenderlo? Aprende de mí. Tienes que aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Queda claro? Ok, entonces, ¿qué significa la palabra manso? A ver, pastor, ya nos estuviste diciendo que bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, que Jesús dijo de sí mismo que Él es manso y que debemos aprender de Él la mansedumbre, que la Biblia llama a Moisés que Él era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Moisés era el hombre más manso sobre la tierra? Sí. Pero ¿qué tal cuando Moisés era joven? ¿Era manso? No. ¿Verdad que no? Moisés llegó a ser un asesino. ¿Sí o no? Era un hombre violento. Tuvo que huir y tuvo que andar en el desierto por 40 años hasta que Dios lo llama. Y después de que Dios lo llama, él se vuelve un hombre ¿qué? Manso. Y la Biblia lo llama en el libro de Números capítulo 12, no vaya ya, solamente lo estoy citando, llama que él era el hombre más manso sobre la tierra. Ok, pastor, pero dime entonces qué significa la palabra manso. Bueno, la palabra manso significa aquella persona que es una persona dócil. ¿Eres dócil? Una persona sumisa. ¿Eres una persona sumisa? O una persona que está su fuerza bajo el control. Recuerden que pedimos que los celulares estén en modo de silencio. ¿Ok? Entonces que están bajo, que tienen su fuerza bajo control. Esa es una persona que mansa. Una persona mansa es aquella que tiene su fuerza bajo control. Ok, hay una idea griega en esta palabra. En la palabra mansa está una idea griega. Y la idea griega es que está diciendo que es un animal, es decir, da referencia cuando dice este potro ahora está ¿qué? Manso. Quiere decir que ese animal ha sido domesticado, ha sido domado, ¿sí? Si tú te pones frente a un caballo, frente a un potro, ¿el potro tiene la fuerza para hacerte daño? ¿Sí? Relincha, se para sobre sus dos patas, te avienta de patadas, ¿sí o no? Sí. Y te puede vencer. Pero sin embargo, la idea cuando dice manso quiere decir aquella persona que tiene su fuerza ya bajo control. Pero ¿quién controla esa fuerza de esa persona? ¿La persona misma? No. Tú no puedes controlar tu fuerza. Por eso tú no puedes controlar tu violencia. Por eso es que eres bien violento en tu casa. Por eso es que cuando alguien te hace algo, tú respondes con agresión, ¿sí? Y eres capaz de matar a alguien, ¿sí? Por eso debe de haber algo que controle tu fuerza y que tu fuerza debe de estar bajo control. ¿Quién es el que puede controlar tu fuerza? Dios. El Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros estamos entendiendo que es bienaventurado ¿quiénes? Los mansos, es decir, aquellos que son dóciles, aquellos que pueden tener su fuerza ¿qué? Bajo el control, pero bajo el control de ¿qué? Del Espíritu Santo o de Dios, que es lo mismo. Amén. Entonces es una persona que hace lo que se le pide. Ese es un manso, ¿sí? Una persona que hace lo que Dios le pide. ¿Ok? Porque un manso tampoco tiene que hacer todo lo que todos le pidan, porque van a haber cosas equivocadas que te van a pedir los demás. Tienes que hacer lo que Dios ¿qué? Te pida. ¿Sí me estoy dando a entender la idea? Ok, voy a decir algo que a mí se me hace muy importante. ¿Ok? Entonces, un manso o una persona mansa es un cristiano que tiene su carácter y fuerza bajo el control de Dios, ¿sí? Su vida, su carácter, su fuerza, ¿bajo qué? Bajo el control de Dios. Es decir, ¿puede hacer daño? Sí, pero Dios lo controla. ¿Puede ser violento? Sí, pero Dios incluso puede llegar a matar. Sí, pero ¿qué? Pero Dios lo controla. Es una persona mansa. Por esta razón, cuando una persona no es mansa, ¿sí?
va a acarrear regularmente problemas, ¿sí? Cuando, escuche lo siguiente, por favor, cuando nos violentan, cuando se portan violentamente con nosotros, podemos reaccionar con violencia. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien es violento contigo? No me contestes, ¿sí? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas cuando una persona se porta mal contigo? Te humilla, te grita, te falta respeto. ¿Cómo estás respondiendo tú? ¿Sí? Lo que debemos entender es que ahora nuestra fuerza y nuestra vida y nuestra voluntad deben de estar bajo el control de Dios. Amén. A ver, repita después de mí: bajo el control de Dios. Bajo el control de Dios. Más fuerte: bajo el control de Dios. Bajo el control de Dios. Okay. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él era violentado, cuando Él lo humillaban, lo escupían, lo golpeaban, ¿Él cómo respondió? ¿Con mansedumbre o con violencia? ¿Qué pidió en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo es el ejemplo de mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde. No nada más nos lo está diciendo en palabras, sino que nos los está demostrando en el momento en que sus enemigos lo están abofeteando, lo están latigueando, lo están humillando, lo están escupiendo, lo están ensangrentando, lo están crucificando, y Él dice: Padre, perdónalos. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres una persona mansa? El mundo desprecia esta cualidad. El mundo desprecia la cualidad de ser manso. Si esta cualidad no está bien vista por el mundo, no la acepta el mundo, incluso piensan que somos débiles, ¿sí? Si tú eres una persona mansa, piensan que eres menso, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, quiero hablarle ahora a usted, que está usted sentado aquí, ¿sí? Bueno, no le voy a hablar a usted porque no se me vaya a enojar, ¿está bien? No sea que no sea manso y ahora no tengamos problemas. Pero quiero decir que hay hermanos en la iglesia que dentro de la iglesia se mantienen bajo control. Nada más se controlan porque están aquí en la iglesia. Pero cuando llegan a su casa se vuelven violentos. Se vuelven violentos. ¿Sí? Hay personas, incluso a las que no se les puede hablar o decir algo, hay que tratarlos con pincitas, porque de antemano sabemos que no son ¿qué? Mansos. No son mansos, que van a responder con violencia, que se van a ofender, que se van a sentir mal. ¿Sí? Y esto solamente está dando una evidencia de cómo eres como persona. La manera en la que estás respondiendo ante las verdades que te están diciendo los demás solamente está dando una evidencia de cómo eres. Y esta es mi pregunta: ¿cómo eres? ¿Eres manso? ¿Estás siendo manso? Porque hay muchas veces que nos dicen nuestras verdades. Dice un dicho: la verdad no pega, pero incomoda. Incomoda mucho a quienes, a los que no son ¿qué? Mansos, pero a los que son sabios y a los que son mansos dicen: bueno, tú me estás diciendo una gran verdad, gracias. Dice la Biblia: corrige al sabio y te amará. Cuando tú vas y corriges a un sabio y le dices en algo que se equivocó, te va a decir: muchas gracias, gracias por hacerme la observación, gracias por corregirme. Pero si tú vas y corriges a un necio que no es manso, oye, ¿qué te pasa? Pues si tú eres igual, ¿no? Y te empieza a sacar otras cosas. Eso está dando evidencia de que la persona no es ¿qué? Mansa. Entonces no está formando el carácter de Cristo, que Cristo quiere que su iglesia sea ¿qué? Mansa.
porque solamente los mansos heredarán la tierra. Repita después de mí, solo los mansos. Un poquito más fuerte, solo los mansos heredarán la tierra. He escuchado a pastores, así como usted me escucha, a pastores y a ovejas que dicen: estoy dispuesto a usar abogados por las difamaciones que me están levantando. ¿Sí me escuchó bien? Sí. ¿Usted no será de esos? La gente hoy en día, las personas que no son mansas o que no son espirituales, le dan mucho sentido a lo que los otros dicen de ellos. A veces uno de mis hijos viene y me dice: papá, es que mi hermana me dijo que yo era tonto. Y le digo: ¿y eres tonto? No. Y entonces, ¿por qué crees mentiras? ¿Sí o no? Sí. Y es increíble que a veces los líderes religiosos y personas, ¿sí?, digan: estoy dispuesta a usar abogados porque me están difamando, me están levantando calumnias, me están diciendo de cosas. Hermanos, de Jesús dijeron que era hijo de fornicación. ¿Sí o no? Le dijeron: tú estás endemoniado. Y por el demonio o Belcebú, el príncipe de demonios que tienes metido ahí, andas echando afuera a los demonios. ¿Sí o no? Sí. Y dijeron muchas calumnias de Jesús, y Jesús dice: aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y estando ahí en la cruz dijo: Padre, perdónalos. Si lo que están diciendo de ti son mentiras, ¿por qué eres o por qué te hace tanto daño? Es que me están difamando, es que... No, hermano, sé manso. ¿Sí? Si son mentiras, yo tengo un dicho que digo regularmente, y digo: Dios a través del tiempo dirá, ¿quién tiene la razón? A través del tiempo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Entonces, usted debe de perdonar a aquel que lo está difamando. Usted debe de perdonar a aquel que está hablando mal de usted. ¿Sí? También lo puede confrontar. Pero no vaya usted a caer en la ¿qué? En la agresión, como decían en la clase de apologética, ¿verdad? Si vas a defender tu fe, pero que no sea al pase de golpes. Es lo que enseñaban en la mañana. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿de dónde viene la mansedumbre? ¿Cualquiera puede tener la mansedumbre? ¿Cualquiera puede ser manso? Sí, cualquiera puede ser manso. Pero la pregunta es: ¿quieres ser manso? ¿Quieres realmente ser manso? Bueno, la mansedumbre, repita después de mí, la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu Santo. Una vez más, para que usted se lo grabe: la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu Santo. Ok, nos dice por ejemplo Gálatas 5:23: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre es resultado de que tú tengas ¿qué? El Espíritu Santo. Es importante no confundir, no confundas a una persona tranquila, que ha sido tranquila toda su vida, ¿verdad? Dicen: esa persona es bien mansa, tiene mansedumbre. No, hay personas que nacieron así, que nacieron y son pasivas, que nacieron y que toda su vida han sido tranquilas. ¿Sí o no? ¿Usted ha conocido a alguna persona así? Sí. Ahora, esa persona igual ni es cristiana, ¿sí? Entonces es importante que no confundamos, ¿sí?, la tranquilidad que puede tener una persona con la mansedumbre, que es un resultado de tener al Espíritu Santo. Tú necesitas tener al Espíritu Santo, tú necesitas nacer de nuevo para tener el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Amén. Tú necesitas al Espíritu Santo. Entonces es importante que no confundamos con una persona tranquila
o que ha sido así toda su vida, pues tenga el fruto de la mansedumbre, porque no es así. La mansedumbre es el resultado de que tú tienes al Espíritu Santo. Ahora te voy a decir algo muy importante, voy a pedir que pongas atención. En este caso de los mansos son los que someten su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los mansos? Los que someten su voluntad a la voluntad de Dios. Ok, los que estamos sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esos somos los mansos. Un manso no vive defendiéndose. Una persona mansa no vive defendiéndose cuando le señalan su pecado. Al contrario, una persona mansa, si le están señalando su falta, su error o su pecado, esa persona mansa, como mansedumbre, va a decir: gracias, 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 hermano, por hacerme la observación. Sí, Dios te bendiga, Dios te siga usando. ¿Sí? Pero una persona que no es mansa, le dice su error, le dice su falta, le dice su pecado, y te responde ¿cómo? Con violencia, con enojo, te deja de hablar, ¿sí o no? Se da la vuelta y se va. ¿Cómo recibes tú cuando tu padre o tu madre te dicen tus verdades? Como hijo, ¿cómo contestas? ¿Sí? De inmediato comienzas a señalar a tu hermano. Tal vez el regaño no, solo era para ti, pero como no te parece que nada más te regañen a ti, ¿y por qué no le dices a mi hermano? Y tu hermano anda en otro lugar, y a ver, ven para acá y también te toca regañar. Porque no tenemos ¿qué? Mansedumbre. Y nosotros debemos de ser personas ¿qué? Mansas, que no vivamos defendiéndonos. ¿Sí? Como pastor me ha tocado que a veces he hecho observaciones a algunas ovejas, ¿sí? Y a veces esas ovejas no son tan ovejas. Pero a veces cuando hacemos esas observaciones no es porque queramos perjudicar a las ovejas o a los hermanos, es porque queremos que sean ¿qué? Mejores, porque viven una vida que agrada a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Entonces, el manso acepta la corrección. Diga conmigo, el manso, la persona mansa, acepta la corrección. Y yo te pregunto a ti, ¿tú aceptas ser corregido? ¿Sí? A ver, voltea a ver al de tu lado derecho. ¿Tiene cara de pocos amigos? Ahora, escuche algo más de los mansos. Los mansos no buscan venganza. A ver, repita esto conmigo. Los mansos no buscan venganza. Los mansos no buscan venganza. Ok, porque hay quienes te las guardan, ¿sí o no? ¿Ya me la hiciste? Deja que llegue el momento, ¿sí? Y entonces vas a ver. Ahí nos damos cuenta que no eres una persona que mansa, cuando buscas vengarte de lo que alguien más te ha hecho, aunque te haya dicho una verdad, aunque lo que te dijo era cierto. Como no eres manso, no aceptas la verdad porque no eres humilde, y entonces cuando puedas vas a buscar dejarlo en vergüenza, exponerlo, exhibirlo, ¿sí? O te vas a vengar. Esa no es la característica de los que van a heredar la tierra. Ahora, cuando Jesús dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, ¿se estaría refiriendo a la tierra que ya habían conquistado los israelitas y que había sido reducida porque ahora ya habían sido conquistados por los romanos? No, ahorita vamos a llegar a qué tierra se estaba refiriendo. Ahora, entonces, la manera en que reaccionamos, pon atención, ¿sí? Depende del concepto que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, un manso no es soberbio. Una persona mansa no es soberbia. Una persona mansa no tiene más alto concepto de sí mismo,
¿Sí? Hay personas que llegan a un lugar y quieren ser tratados. Ay, qué bueno que viniste. Ah, no, sí, nos estamos perdiendo de tu presencia. Qué bueno que llegaste. Déjame tomar una foto contigo. Cuando no les haces caso, ¿sí? Como no son mansos y son soberbios, se molestan, se enfadan y se van y no quieren ir. ¿Por qué? Porque no fueron reconocidos. ¿Sí? Los mansos no buscan reconocimiento porque han sometido su voluntad a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. ¿Tú te das cuenta cuando una persona es mansa o no lo es? Y lo es por el tipo de comportamiento que tienen. Tienen un más alto concepto de sí mismos. Oh, esta familia no me merece. Este jefe que tengo no me merece. Estos hijos que tengo no me merecen. ¿Sí? Mis compañeros de trabajo no se merecen mi compañía. Quiere decir que tienes que arrogancia, soberbia, pero no tienes que mansedumbre, no eres manso. Jesucristo cuando llegaba a algún lugar, Él siendo el más importante de todo el universo, no decía, apláudanme, ¿verdad que no? Él era manso, e incluso decía, no le digas a nadie que yo te sané. ¿Sí o no? Por favor, no le digas a nadie que yo te sané. Iban y decían, ¡me sanó! Y Jesús decía, ok, voy a descansar, pero está bien. Ya venían los enfermos y Jesús sanaba a los enfermos. ¿Sí? Él era manso. Él pudo decir, miren, tierra llena de polvo, no se merecen que mis pies divinos toquen esta tierra. La Biblia nos dice que ninguno de nosotros debe de tener un más alto concepto de nosotros mismos. ¿Por qué te sientes mal? Porque tal vez no eres manso, porque eres soberbio. Un manso no va a ser orgulloso, no va a buscar su vanagloria, no va a tener un más alto concepto. Yo me doy cuenta cuando las personas son arrogantes, son orgullosas, quieren ser vistas, quieren ser alabadas, halagadas, que el mundo que las personas le agradezcan, y si no les dices las gracias ya no te vuelven a hacer un favor porque no lo reconociste. Porque lo que hizo su mano derecha quiere que también se entere la izquierda y las demás. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Yo sigo las palabras de mi Señor Jesucristo cuando dice, cuando te inviten a un lugar, siéntate ¿hasta dónde? Hasta atrás. O sea, no te des más importancia de la que debes de tener. No sea que vengas aquí al frente y te sientes y digas, Eric, por favor, ponte aquí. Que este lugar está reservado para mí. ¿Ya ven el mismo? Ya aquí estoy bien. Ya estaba poco. ¿Sí o no? Hay personas que quieren los primeros lugares. ¿Sí o no? Sí. Una vez yo trabajaba en unas oficinas y estaban los directores de proyectos en la comida de fin de año, los directores de proyectos que ganaban pues, muy bien, la verdad, ¿sí? Para Centro Bancomer. Y hicimos hizo la empresa, una cena de fin de año, ¿sí? Y llegaron los directores de proyectos y comenzaron a sentar y había una mesa principal donde estaba el nombre del director, de los subdirectores, todo esto. Y yo vi que ninguno de ellos se quiso sentar a la cabecera. Ve que las mesas son hay un lugar importante, ¿no? ¿Cómo se le dice? A ver si hay una duda. El lugar importante, pues. El de honor estaban, ven que hay dos extremos, ¿no? Bueno, y todos se sentaron un costado y otro costado. Y eran puros directores de proyectos, ¿sí? Líderes. Y yo llego y le digo, ¿está ocupado aquí? ¿No? Y yo me senté, sí, lo creí. Aquí, sí, yo me senté. Me sentí el jefe de todos. Y llegaba mi señor que va a querer con la cara de chamaco y todos los demás líderes de proyecto
caras de trayectoria y todo eso, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien. Yo creo que pensaron que iba a llegar el director general a sentarse ahí, pero el director general tampoco llegó, dio su conferencia y por ahí no. ¿Sí? Yo en ese momento me sentí importante. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que si nos dicen, siéntate ahí, ¿me siento ahí? ¿Sí o no? Pero no tienes que tener ¿qué? Arrogancia, un más alto concepto del que debes de tener. Cada uno tenga un concepto claro, real, de sí mismo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Entonces, Así se le dice cabecera. ¿cabecera? Dice que la cabecera de la mesa es un lugar de honor reservado para el anfitrión o la persona de mayor jerarquía en el evento. Ok, sí, porque dicen que a la cabecera se siente que va a pagar los tacos. Sí, porque la cara no paga. ¿Sí o no? Aquí me mandan a casa donde sentar. Yo por eso mejor en la orilla. Yo por eso a mí siempre nunca me va a ver en la cabeza, no que sea tacaño, pero Es que no merezco ese lugar. no me des cuestión. Ok, entonces un manso no es vanaglorioso. Ok, no vive pensando en sí mismo. ¿Sí? Un manso no se cree que él es fantástico, ¿sí? Y que la gente se está perdiendo de lo fantástico que él es. ¿Me estoy dando a entender la idea? Sí. Ok, vamos a pasar a la otra parte, cuando dice, heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué significa heredar la tierra? Como lo veíamos, no se está refiriendo a esa tierra, ¿verdad que no? No. Ok, esta expresión es muy conocida por los judíos, sí, por los israelitas, porque ellos habían heredado la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Ok, ellos ya estaban ahí, ellos ya habían peleado, ellos estaban viviendo en la tierra que Dios les había prometido, pero entonces cuando Jesús viene y le dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, no se está refiriendo a esa tierra prometida. No, los mansos no heredarán la tierra terrenal, sino más bien se refiere a una prefigura de la nueva Jerusalén. Amén. Bienaventurado si tú eres manso, porque tú heredarás la nueva Jerusalén. Vamos a Apocalipsis 21 del 1 al 5, por favor, y vamos a ir terminando la enseñanza de esta mañana. Recalco que no es la tierra terrenal, sino más bien los cielos nuevos y la tierra nueva, porque recuérdense que este cielo y esta tierra que conocemos van a pasar, ¿ok? Un día se van a acabar. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 5. A ver, para que estire usted sus piernas, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Apocalipsis 21, del 1 al 5. ¿Ya estamos en Apocalipsis 21 del 1 al 5? Vi un cielo nuevo, ¿y qué dice? Otra vez, vi Un cielo nuevo y una tierra nueva. Ok, ¿a qué tierra se estará refiriendo Cristo? La nueva Jerusalén. ¿A esta tierra que se están peleando ahorita los israelíes y los palestinos? No, nada que ver. No, Nada que ver. nada que ver, porque dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí,
el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, fíjese que dice Dios, escuche con atención, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque todas estas palabras son fieles y verdaderas. Ok, los judíos no querían a alguien manso como Jesús. Los judíos no querían a alguien manso como Jesús. Ellos querían a un guerrero sanguinario. Y el profeta Isaías nos dice, del capítulo 40 al capítulo 66, que el Mesías iba a ser un Mesías sufriente. ¿Sí me dio a entender? Y los judíos esperaban a un Mesías guerrero, poderoso, sanguinario. No quisieron a este Mesías manso, humilde. No lo quisieron. Mi pregunta es, tú que estás aquí, ¿tú quieres a este Mesías manso y humilde? ¿Tú lo quieres en tu vida? ¿Tú quieres a Jesús en tu vida? ¿O vas a ser como aquellos que rechazaron a Jesús? No queremos a Jesús porque no es guerrero, porque no es como los líderes mundiales que hay en la actualidad. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Amén. ¿Y tú eres una persona mansa? ¿O todavía no sometes tu vida bajo el control de Dios, tu fuerza? Porque escuche bien, una persona mansa no quiere decir que nunca se va a enojar. Jesús era manso y se enojó. Los mansos se enojan cuando ven una injusticia. ¿Sí? Ahí es donde los mansos, ¿qué? Se pueden airar, pero sin pecar. Porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis.